Esta semana fue noticia el hecho de que se dio a conocer que la Superintendencia de Electricidad continuó con el ajuste de la tarifa de electricidad. Y esto no es nuevo. Si nos vamos a eh, octubre del año 2021, fíjense esa entrada a mi blog. Comenzó el ajuste de la tarifa de electricidad. En ese momento yo escribí esa entrada en la cual señalaba que debido a la situación que se registraba en materia de las finanzas del sector eléctrico en particular, de las tres distribuidoras de norte, de sur y de este, pues había que hacer algo en materia de, bueno, que se pudiera realizar para reducir las pérdidas por el hecho de que explicaba, si tomamos el déficit en los últimos 20 años, el sector eléctrico explicaba la mitad de la deuda acumulada en ese periodo del sector público. Es decir, si nosotros analizamos cuál era el desempeño del sector eléctrico en materia de los recursos que necesitaba debido al déficit que tenía y los recursos que les requería el gobierno central, y esos recursos, si lo comparamos con el nivel de deuda que se había acumulado en esos 20 años, nos damos cuenta de que la mitad de esa deuda lo estaba explicando el déficit del sector eléctrico. Por lo tanto, había que hacer algo. Y se discutió por años qué medidas se podían tomar para mejorar las finanzas del sector eléctrico. Ahí se evaluó reducir los gastos de las distribuidoras de electricidad, mejorar los índices de facturación y cobranza, y de esa forma entonces reducir las pérdidas, también ajustar la tarifa de electricidad, también tomar medidas para reducir el costo de operación de las tres distribuidoras de electricidad, incluyendo la nómina, y todos esos elementos se pusieron sobre la mesa y al final se discutió en el Consejo Económico y Social y se creó un pacto en el cual todas las fuerzas lo firmaron ese pacto, un pacto donde se establecía esas medidas que había que reducir los índices de pérdida o por el lado de lo que sería la mejora, tener unos coeficientes de cobranza con relación a la totalidad de energía que estaba comprando y que compran la distribuidora de electricidad, mejorar los índices de cobranza, reduciendo las pérdidas, también al mismo tiempo mejorar lo que es la posición financiera mediante la reducción de gastos de las distribuidoras de electricidad, reducir los costos operativos, reducir los gastos de nómina, al mismo tiempo verificar qué tipo de tarifa se debía ajustar y se aprobó pues comenzar a hacer los ajustes. ¿Qué sucede? Que la primera de todas esas medidas que se establecieron en el pacto fue la del ajuste de la tarifa de electricidad y por eso en esa entrada del 28 de octubre del año 2021, que ustedes la pueden encontrar en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com. En esa que yo explico la situación financiera de las distribuidoras y explico la necesidad de hacer un ajuste, de cómo por años representó prácticamente la mitad del déficit público, el déficit del sector eléctrico y la necesidad de ese financiamiento. Entonces ahí señalé que la propuesta que había hecho la Dirección General, perdón, que había hecho la Superintendencia de Electricidad, pues era una propuesta que cuando se analizaba hacia dónde iba a ir el nivel de tarifa de aquellos segmentos de consumidores de menores ingresos, es decir, los que consumían de 0 a 200 kilovatios, hacia dónde iba esa tarifa que en ese momento era de 4 pesos con 44 centavos, nos damos cuenta de que se iba a incrementar en alrededor de 150%. Oigan bien, 150% iba a ser el incremento, claro, 150% tomando en consideración el precio en ese momento de esa tarifa de referencia. En realidad, si tomamos ahora en consideración los incrementos de costo de los combustibles, pues todavía es más de 150%. Y eso lo señalé. Incluso ahí ustedes lo pueden ver. Si el ajuste de la tarifa de electricidad se realiza tal como aprobó la Superintendencia de Electricidad, los usuarios que consumen menos de 200 kilovatios horas al mes, quienes pagan 4,44 pesos por kilovatio hora, sufrirán un ajuste acumulado de su tarifa superior al 150%. Pueden entrar al blog y pueden buscar esa entrada. De octubre se lo advertí a las autoridades que el ajuste iba a ser muy fuerte. ¿Y por qué el ajuste es muy fuerte? Porque la idea es, dada la tarifa, que en ese momento era algo más de 11 pesos, la tarifa de referencia, lo que se iba a hacer era que aquellos que estaban por encima de los 700 kilovatios que pagaban más, pues se le iba a llevar hacia esa tarifa de referencia, pero también se iba a llevar los que estaban con el 444
recibiendo un subsidio cruzado. ¿Qué es un subsidio cruzado? Un subsidio cruzado es donde los ricos pagan una mayor tarifa con relación a la que pagan los pobres. Y eso hace que entonces haya cierto nivel de progresividad en lo que es esta intervención del sector público en la economía a través de la tarifa de electricidad. Es decir, que se le estaría tomando recursos a los ricos y dándoselo a los pobres. Esa sería la idea de tener tarifas diferenciadas. Pues la Superintendencia de Electricidad en ese momento se hizo aprobar una resolución en la cual se eliminaba eso. En un periodo, obviamente, desde el año 2021 hasta el año 2026. Es decir, en ese periodo, pues se iba a ir eliminando gradualmente, de tal manera que cada 3 meses se iba a hacer el ajuste de la tarifa de electricidad, pero que en términos proporcionales, en términos relativos, se le iba a ir incrementando más rápidamente a los segmentos de menores ingresos. Si tomábamos los que tenían en ese momento consumo por encima de 700 kilovatios, estos van a experimentar un incremento de la tarifa pues menor. Fíjense acá, esto contrasta, lo que acabo de señalar con relación a los de 200 kilovatios, esto contrasta con los clientes residenciales más grandes, quienes consumen por encima de 700 kilovatios al mes, que enfrentarán un aumento de su tarifa mucho menor. En el mes de diciembre, la factura de electricidad del cliente de 300 kilovatios hora se incrementará en 3.6%, mientras que la factura del cliente de que consume 800 kilovatios hora se incrementará únicamente 0.3%. Ahí se ve que la eliminación de ese subsidio cruzado a quien va a perjudicar principalmente es a el usuario más pequeño, al que tiene menos de 200 kilovatios. Usted me dirá, pero solamente son 62 pesos. Sí, pero 62 pesos en ese momento para esas personas les representaba mucho. ¿Qué ha sucedido a partir de ahí? Si tomamos lo que es la evolución de esa tarifa que se fue ajustando trimestralmente durante ese periodo que ya comenzó ahí en noviembre del año pasado y vemos los ajustes que se han estado realizando, nos damos cuenta de que ya hay segmentos de población que se le ha incrementado la tarifa prácticamente en 50%. Es decir, que recuerden que les señalé que cuando termine en el año 2026, por lo menos 150% se iba a incrementar. Pues ya hay que aquellos pequeños definitivamente comienzan a tener ya incrementos que son exorbitantes y que le hace difícil poder aguantar ese golpe que implica ese incremento tan significativo en la tarifa de electricidad. Ustedes pueden entrar, y aquí le voy a, ya esta fue en esta semana, esta entrada que dice, el presidente Abinader sigue sacando las castañas del fuego, y le voy a explicar por qué lleva por título esa entrada, esas palabras. Y aquí yo le señalo que definitivamente lo que se observa ahora es que desde noviembre pasado hasta la más reciente alza de tarifa aprobada por las autoridades eléctricas, se ha acumulado un incremento de alrededor del 50% en la tarifa eléctrica para los clientes pequeños y en el entorno de 30% para los clientes más grandes. Pues esto generó una situación de malestar enorme en la población. Comenzó la población a exigir que no le aumente la tarifa, que esto es abusivo, que esto se añade a un periodo en el cual se está registrando una tasa de inflación muy elevada, tasa de inflación de 9.5, que puede ser todavía mucho peor si no se hubiese ajustado y aplicado medidas, por ejemplo, que se logró mediante la reducción del tipo de cambio, evitar o amortiguar parte de la inflación importada y que con los subsidios a los combustibles se logró pues reducir la inflación por lo menos en 4 puntos porcentuales, de tal manera que hubiésemos tenido, en vez de tener, por ejemplo, 9.5% de tasa de inflación a junio, hubiésemos tenido 13 a 13.5%. Pero si a eso le añadimos una depreciación normal del tipo de cambio de 4%, hubiésemos tenido por lo menos, asumiendo que la mitad de la inflación es importada, que es más, pero asumiendo que es la mitad, hubiésemos tenido por lo menos 2 puntos adicionales, 3 puntos adicionales de inflación. Entonces, todos esos elementos nos dicen, bueno, la inflación pudo haber sido superior al 15%. Afortunadamente, por la política del Banco Central y por la decisión del presidente Luis Abinader de subsidiar los combustibles, que le cuesta un dineral enorme al gobierno semanalmente, 1.300, 1.400, 1.500 millones de pesos, le cuesta al gobierno. Cuando le cuesta poco, le cuesta 900 millones de pesos. Oigan bien, que es un dineral. Si yo sumo todo eso y lo anualizo,
Eso es casi un 1% del Producto Interno Bruto. Pues esas medidas han ayudado a amortiguar la inflación, gran parte importada. Ahora bien, en esa coyuntura, aun cuando se haya amortiguado, todavía hay productos que consume el pueblo de menores ingresos, representante de ese segmento de población más pobre, que ha subido 13, 14, 15, 20% de algunos productos. Entonces, cuando usted tiene esos incrementos de precios tan significativos y le añade un incremento de la tarifa de electricidad de 50% desde noviembre hasta el presente, obviamente que las personas se sienten mal. Y ya comenzaba a haber manifestaciones donde en las calles se comenzaban a quemar gomas, donde en las calles se comenzaba a protestar y ya se estaban organizando manifestaciones para ir a las oficinas de Norte, a las oficinas de Sur, a las oficinas de Este a protestar. Entonces, ante esa situación, ante lo que era el hecho de que los funcionarios no estaban resolviendo, el presidente Luis Abinader tiene que salir otra vez y tomar una decisión valiente, sin lugar a dudas, una decisión sumamente responsable que muy atinada en función de lo que está viviéndose a nivel internacional y es, pues, decidir mantener fija la tarifa de electricidad. Él dice, mantengo fija la tarifa de electricidad. Y por eso yo digo que el presidente le saca la castaña del fuego nuevamente a los funcionarios. Porque eso, oigan bien, iban a quemar la castaña. Iban a quemar la castaña si continuaba esos ajustes sin tomar en consideración la situación internacional, donde tenemos fuertes incrementos de los precios del diésel, del precio del fuel oil, del precio del carbón, del precio del gas natural, y obviamente todo eso implica incrementos significativos en la tarifa de electricidad. Ante esa situación, entonces, el presidente toma esta decisión y señala que no se va a seguir el ajuste de tarifa, no va a continuar el alza de la tarifa, sino que se va a sentar nuevamente y que se van a hacer los cambios que haya que hacer en el pacto eléctrico. O sea, porque el presidente dice, mira, yo no quiero pues tampoco aquí incumplir el pacto eléctrico, pero hay que modificarlo. Y en ese sentido, yo lo que creo que los funcionarios del sector eléctrico deberían ayudar al presidente. ¿En qué sentido? Deberían ayudarlo tomando medidas que le permitan a las EDE, sin subir la tarifa, mejorar los ingresos. ¿Y cómo hacer esto? Esto se hace mediante la adopción de medidas que permitan facturar más y que permitan también cobrar más. Esa sería la idea, facturar más y cobrar más. Eso es la idea para poder enfrentar lo que se está viviendo. Una situación delicada en materia social por el hecho de que le ha incrementado los precios de bienes y servicios, pero al mismo tiempo le ha incrementado también la tarifa de electricidad. Entonces, como hay un aumento del déficit del sector eléctrico, este año el déficit del sector eléctrico, para que tengan una idea, el año pasado fue de 1.020 millones de dólares el déficit del sector eléctrico. Este año, tal como van las cosas, se estima entre 1.500 y 1.800 millones de pesos. Apúntenlo. Entre 1.500 y 1.800 millones de pesos va a ser el déficit de dólares. Repito, el año pasado 1.020 millones de dólares. Este año va a ser entre 1.500 y 1.800 millones de dólares el déficit del sector eléctrico. ¿Ok? Y esto, entonces, habría que preguntarse qué se puede hacer para reducirlo un poco. Entonces, mejorar los indicadores de facturación y cobranza. Pero para eso hay que hacer el trabajo. Hay que comprar los medidores, hay que instalarlos, hay que hacer el trabajo de la presencia física en la identificación de áreas de clientes que están evadiendo el pago del servicio de electricidad y someterlos a que puedan cumplir con lo que son sus obligaciones y de esa manera, cumpliendo con esas obligaciones, mejoraría la posición financiera del sector eléctrico. Mientras tanto, oigan bien, el presidente les dijo que se iba a congelar, pero no solamente eso, posteriormente, entonces, mandó instrucciones a la Superintendencia de Electricidad para que no solamente se congelase, sino que no se tomara en consideración el último ajuste. Y es esta resolución que tengo acá. Esta es la resolución de la Superintendencia de Electricidad 068-2022 que modifica la resolución de la propia Superintendencia de Electricidad 061-2022 TF. Es decir, que es la que
tenía previamente la autorización para el ajuste de la tarifa de electricidad. ¿Y qué dice este documento? Este documento de la Superintendencia de Electricidad establece lo siguiente. Establece como decisión con relación a la tarifa de electricidad esto. Establece el cuadro. Bueno, la resolución sí es 061-2022 TF, emitida de fecha, va a ser modificada y en lo referente a qué? A la tarifa de transición aplicable para el trimestre julio-septiembre, por los motivos antes expuestos. ¿Cuáles son los motivos? La situación internacional, cómo eso afecta a los consumidores, etcétera. Entonces, aquí establece el artículo 2 que el cuadro de las tarifas de transición aplicables para el trimestre julio-septiembre del año 2022 por las empresas distribuidoras de EDESUR, EDESTE y EDENORTE a los usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad, servidos desde circuitos interconectados al CENI, en el cual se mantienen vigentes las tarifas de transición aplicadas en el trimestre abril-junio. ¿Qué significa eso? Que se van a mantener las anteriores, es decir, que la que se aprobó en junio no se va a implementar. Y no solamente eso, sino que se está autorizando también a debitar o a acreditar, dependiendo lo que sea el resultado, pero probablemente sea en su mayoría acreditar, incrementos que se hayan registrado en la tarifa y que ya se hayan enviado esa tarifa en la factura de este periodo, pues que se le devuelva el dinero. Que se le devuelva el dinero a los clientes. Y esa es una buena medida. Yo creo que fue una medida muy importante que tomó el presidente Luis Abinader, tomando en consideración lo que se estaba viendo en materia social en la República Dominicana en términos de deterioro del poder de compra de la población. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.